El secuestro de Patty Hearst, víctima o criminal. La historia de Patty Hearst no es solo un caso criminal, sino un relato fascinante que cuestiona los límites entre la victimización y la culpabilidad. Cómo una joven heredera de una de las familias más ricas de Estados Unidos pasó de ser una víctima de secuestro a implicarse en los actos criminales de sus captores. Este documental explora uno de los casos más controvertidos del siglo XX que aún sigue generando debate. Acompáñanos a analizar los eventos, los actores clave y las preguntas más complejas que surgen de este caso. La noche del 4 de febrero de 1974, Patricia Hearst, una joven de 19 años, fue arrancada de su vida cotidiana en su apartamento en Berkeley, California. Los responsables, la Symbionese Liberation Army, SLA, un grupo radical con ideales revolucionarios. La SLA había elegido cuidadosamente a Patty como objetivo, no solo por su cercanía, sino por su historia familiar. Tras su violento secuestro, la SLA envió grabaciones de Patty como prueba de vida y exigió a su familia cumplir demandas cada vez más descabelladas, incluyendo la donación de millones de dólares en alimentos para los pobres. Mientras tanto, Patty estaba retenida en condiciones extremas, aislada de todo lo que conocía. ¿Qué estaba pasando en ese momento dentro de su mente? Pocas semanas después, el caso dio un giro totalmente inesperado. Patty Hearst apareció en fotografías tomadas por cámaras de seguridad durante un asalto al Banco Hibernia de San Francisco. Allí estaba ella, armada, formando parte del grupo armado que había secuestrado a otros ciudadanos y robado dinero para financiar sus actividades terroristas. La aparición de Patty como miembro activo de la SLA desató una ola de confusión y teorías. Algunos argumentaban que se trataba de un claro caso de coerción psicológica. Ella había sufrido un lavado de cerebro y actuaba bajo extrema presión. Otros no tardaron en señalar que, más allá de la coerción, Patty podría haber adoptado posiblemente las creencias de sus captores como una forma de sobrevivir o encontrar una identidad en medio del caos. Para entender el caso de Patty Hearst, es crucial comprender a sus captores. La SLA era un grupo radical relativamente pequeño, pero extremadamente ideológico. Su líder, Donald DeFries, conocido como Zinke, era un hombre carismático pero peligroso que buscaba reclutar individuos desesperados o vulnerables para su causa. Durante el tiempo en que la SLA tuvo a Patty en su poder, es sabido que la ideología del grupo le fue inculcada constantemente. En estos contextos, el aislamiento, el miedo y la repetición ideológica juegan un papel fundamental en la manipulación de los rehenes. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿realmente tenía posibilidad de resistirse Patty Hearst o fue psicológicamente forzada a adaptarse para sobrevivir? Uno de los conceptos más discutidos en relación con este caso es el síndrome de Estocolmo. Este fenómeno psicológico ocurre cuando las víctimas de un secuestro comienzan a desarrollar lazos emocionales con sus secuestradores, incluso hasta el punto de tomar su partido. Aunque no se trata de un diagnóstico psiquiátrico oficial, el síndrome de Estocolmo ha sido ampliamente debatido en casos similares. En el caso de Patty, algunos psicólogos argumentan que este síndrome, combinado con un entorno continuo de manipulación verbal y emocional, puede explicar su comportamiento. Sin embargo, ¿puede el síndrome de Estocolmo justificar el nivel de involucramiento de Patty, incluyendo el uso de armas y su participación activa en crímenes violentos? Cuando las grabaciones del asalto y las declaraciones de Patty se hicieron públicas, la reacción del país estuvo profundamente dividida. Muchas personas aún la veían como una víctima indefensa, explotada por un grupo radical con intenciones maliciosas. Sin embargo, otra parte significativa del público la consideraba una criminal por elección, alguien que, bajo presión o no, había cruzado una línea moral al cometer acciones ilegales. En este contexto, los medios de comunicación jugaron un papel central al crear narrativas polarizadas. Las imágenes de Patty con un arma y la famosa declaración de su video, donde parecía apoyar plenamente a la SLA, se volvieron símbolos de la ambigüedad en su caso.
¿Era un ejemplo de propaganda o una confesión genuina de sus nuevas lealtades? La captura de Patty Hearst en septiembre de 1975 marcó el inicio de una de las batallas legales más famosas de la época. En el juicio, la fiscalía se enfocó en demostrar que Patty había actuado voluntariamente. Sus acciones eran claras pruebas de su participación activa en los delitos de la SLA. Por otro lado, su defensa presentó a expertos en psicología y trauma que argumentaron que Patty había sido víctima de un lavado de cerebro extremo causado por las tácticas de intimidación y control psicológico de la SLA. El testimonio de Patty detallaba abusos físicos y emocionales que había sufrido durante su cautiverio, reforzando la narrativa de que había sido forzada a participar en los crímenes. Sin embargo, estas afirmaciones no lograron convencer al jurado completamente. Fue declarada culpable y condenada a 7 años de prisión, aunque terminó cumpliendo menos tiempo gracias a la clemencia del presidente Jimmy Carter. El caso de Patty Hearst también debe ser entendido en el contexto de los años 70, una época de turbulencia social y desconfianza hacia el gobierno. Su caso canalizó un miedo colectivo a los movimientos radicales y una fascinación morbosa por las posibles transformaciones ideológicas que la gente podía sufrir bajo circunstancias extremas. Patty Hearst se convirtió en un símbolo de preguntas más amplias: ¿hasta qué punto puede alguien ser considerado responsable de sus acciones si está siendo manipulado psicológicamente? ¿Cuándo terminan las excusas basadas en coerción y dónde empieza la voluntad individual? Después de su condena y posterior liberación, Patty Hearst intentó reconstruir su vida lejos de los ojos del público. Fue completamente indultada por el presidente Bill Clinton en enero de 2001. Sin embargo, su legado vive no solo en los registros judiciales y los medios, sino en la continua discusión sobre los límites entre víctima y perpetrador. Hoy en día, el caso de Patty Hearst sigue siendo estudiado no solo en círculos legales, sino también psicológicos y sociológicos. Representa un punto crucial en la historia donde los conceptos de trauma, ideología y criminalidad se entrelazan en formas insondables. El secuestro de Patty Hearst no es solo un caso de crimen violento, es un reflejo de las complejidades de la psicología humana, de la influencia de las condiciones extremas y del juicio social. Este documental no busca proporcionar respuestas definitivas, sino ofrecer múltiples perspectivas para que el espectador reflexione: ¿fue Patty Hearst una víctima de manipulación, o eligió conscientemente ser parte de los crímenes de los que fue acusada? Mientras las líneas entre el papel de víctima y perpetradora permanecen indefinidas, este caso continúa planteando una verdad inquietante: bajo las circunstancias correctas, ¿hasta dónde puede llegar la mente humana para adaptarse a la supervivencia o justificar sus actos? La respuesta, como gran parte de esta historia, sigue siendo un misterio.